Job le habla a sus amigos diciéndole: aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán. ¿Qué podemos decir? Yo no puedo decir cuán justo soy o cuán inocente soy, está diciéndoles allí Job. Y si yo dijera esto, si se lo dijera a ustedes, estimados oyentes, ustedes me tirarían a una zanja. Yo incluso no podría limpiarme por más que quisiera, porque estamos hablando de la limpieza del alma, y no es algo que yo pueda hacer por mí mismo. Job le dice acerca de Dios, porque no es hombre como yo, está hablando, recuerde, con sus amigos. ¿Cuántas veces nosotros intentamos bajar a Dios a nuestro nivel? ¿Cuántas veces caemos en esa categoría que el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 1 de la carta, les dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Vea usted, ellos estaban buscando bajar a Dios a su nivel. No lo glorificaron a Dios como tal. Para mí, intentar ordenarle a Dios y buscar que Él se encuentre dentro de mis fallas, en lugar de glorificarle como a Dios, llegar a demandar esto, es tremendo. Tú debes hacer esto ahora, Dios, le ordeno en el nombre de Jesús. Es un verdadero disparate. O, por ejemplo, yo confieso que esto es lo que tú vas a hacer, Dios. Y así se comienza a demandar a Dios para que Él haga determinadas cosas. Pero eso, estimado oyente, no es glorificar a Dios como Dios. Es intentar reducirlo, traerlo a nuestro nivel más bajo, inclusive a un nivel más bajo que el nuestro. Es intentar que Él sea una especie de genio de la lámpara que nos conceda 3 deseos. Pero, estimada amiga, estimado amigo, Dios no es el genio de la lámpara. Él no es un amuleto mágico, tampoco el propósito de la oración es que se cumpla nuestra voluntad. El propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios. Es que Él sabe mucho más de lo que nosotros podremos saber jamás. La oración más sabia que podemos hacer delante de Dios es: Padre, tu voluntad sea hecha en mi vida, en estas situaciones que estoy viviendo. Señor, que tu voluntad sea hecha, no mi voluntad. Yo nunca me preocupo cuando no sé cómo orar, porque yo no sé en realidad cómo orar la mayoría del tiempo. Lo que sí tengo es una gran confianza, porque cuando no sé cómo orar, no sé cuál es la voluntad de Dios en determinado particular, lo único que puedo decir es: Señor, que se haga tu voluntad. Entonces yo sé que eso es lo mejor. Tengo esa confianza en Dios porque sé que Él es mucho más grande que yo. Su sabiduría es incomparable. No existe nada para comparar con la sabiduría de Dios. Es que no hay forma que usted pueda comparar lo creado, lo finito, con lo infinito. Muy bien, tú me dices que esté bien con Dios. Eso es de gran ayuda. Muchas gracias por el consejo. Ahora, ¿quién establecerá el tiempo para que yo vaya y alegue mi caso? Estaba diciendo Job, en otras palabras, a sus amigos. ¿Cómo puedo yo siquiera
alegar por mi causa delante de Dios. Si Él comienza a interrogarme, me hace preguntas en cantidades que yo no podré contestar ni siquiera una. Ahora, si usted no puede contestar ni una pregunta de tantas que Dios puede hacerle, usted sería echado fuera de esa corte como un testigo al cual no se le puede confiar. Dios no es un hombre como yo para que yo pueda ir y decirle, hey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios no es un hombre como yo. El verso 33 leemos y nos dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Él está viendo que su situación es desesperanzadora. Dios es tan vasto, no hay forma en que Job pueda tocarlo, él no lo puede ver, sabe que él está allí, sabe que él es justo, pero no tiene forma de alegar por su causa. Él concluye, yo solo soy un hombre, Dios, Él es infinito. La única forma en que esto podría ser es que de alguna manera hubiese un árbitro, uno que extendiera sus manos señalándolos a nosotros dos. Pero no hay ninguno, no hay mediador. ¿Cómo le agradezco a Dios por la revelación del Nuevo Testamento, en la cual el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Sí, estimado oyente, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol Pablo, con una sabiduría tremenda de parte de Dios, le escribe esto a los filipenses en el capítulo 2, versos 6 y 7, que usted puede leer, estimado oyente, estimada oyente, allí en su hogar. Así que él tocó a Dios. Y él vino y me tocó a mí, podríamos decir en cuanto a Jesucristo. Como hombre, en todos los sentidos, él fue tentado, así como yo fui tentado, como somos tentados. De manera que él puede ser capaz de ayudarme cuando yo estoy en la hora de mi tentación. El apóstol Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En su primera carta, Juan dice, porque lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Esto es lo que dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 1 y 3. Job dice, él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pero Juan dice, lo he visto. Aquel que existió desde el principio, aquel que era en el principio, yo lo he visto. Job dice, yo no puedo tocarlo. El apóstol Juan dice, lo palparon nuestras manos. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque aunque el hombre nunca pueda construir un puente para llegar a Dios, Dios, en su misericordia, construyó el puente para llegar al hombre. He ahí la vasta diferencia que hay entre cada sistema religioso y el verdadero cristianismo. En cada sistema religioso usted se encontrará con el esfuerzo del hombre por construir ese puente para llegar a Dios. Es el hombre intentando trepar por la escalera para alcanzar a Dios. El hombre intenta extenderse y tocar a Dios, encontrar a Dios, descubrirlo. Ahora, en el cristianismo, usted se encuentra con Dios
alcanzando al hombre. De esa manera, el cristianismo es algo razonable y lógico, mientras que los sistemas religiosos son ilógicos, poco razonables. Porque es ilógico, estimado oyente, es poco razonable pensar que aquello que es mensurable, aquello que es finito, pueda alcanzar lo inmensurable, lo infinito. No obstante, es muy lógico y razonable entender que lo inmensurable, lo infinito, puede alcanzar y tocar lo que es mensurable, lo que es finito. Y eso es precisamente el cristianismo. El Dios infinito llegando, alcanzando al hombre finito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, que conozca y experimente la vida eterna de Dios, decía Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 16. Volviendo a nuestro estudio, Job clamó, un hombre despojado de todo. Ahora usted se encuentra con uno de los clamores básicos del hombre, el clamor de un hombre en busca de Dios. Esto existe en lo profundo de cada corazón. El profesor Henry Drummond, un científico brillante, en su libro Ley Natural en el Mundo Espiritual, dice que entre el mismo protoplasma de las células del hombre están esos pequeños tentáculos que están en contacto con Dios. Mire usted, cuando usted deja el tema de, por ejemplo, ¿qué comemos? ¿Espaguetis o tacos? Usted deja eso que es trivial y llega a los asuntos reales de la vida, no preocupándose por conseguir combustible para llegar a casa o pensando en tener un auto nuevo, o tal vez que debiéramos mudarnos, o esas cosas que tienen que ver con el mundo, esas cosas que constantemente ocupan nuestra vida. Cuando usted llega a los asuntos reales, verdaderos de la vida, cuando usted se deshace de esas otras cosas y llega a estos asuntos que son básicos en la vida, la necesidad básica del hombre es de alguna forma tocar a Dios. ¿Cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedo tocarlo? No hay uno entre nosotros que pueda tocar a Dios. Esta es la única forma en que esto sucede. Ahora, Job hablaba y decía, hay uno que ha de venir, que estará entre Dios y el hombre. Es lo que se desprende en algún pasaje más adelante y que le hace expresar a él, yo sé que mi Redentor vive. Ese es Jesucristo, es uno con el Padre. Él extiende su mano sobre el Padre, pero también se vuelve uno con nosotros. Coloca su brazo alrededor nuestro, nos abraza. Por medio de esa relación, de ese contacto con Jesucristo, yo estoy en contacto con Dios. Él es el glorioso árbitro. La necesidad básica de mi vida entonces queda satisfecha. Ese clamor interior, eso que yo tengo dentro mío, es satisfecho porque yo tengo la experiencia de conocer a Dios, de tocar a Dios y de ser tocado por Dios a través de la persona de Jesucristo. Usted tal vez me mire y diga, pobre alma, piensa que ha tocado a Dios. Quizá eso está muy bien para usted. Y usted tal vez siente lástima por mí, me mira con cierta pena, pero déjeme decirle algo. La pena que usted tal vez sienta por mí no es nada comparable con la pena que yo siento por el hombre que no puede decir, yo he tocado a Dios. El hombre que no conoce qué es tener el toque de Dios sobre su vida, créame, ese es el hombre por el cual siento profunda lástima.
por el hombre que nunca ha escuchado la voz de Dios, el hombre que nunca sintió el gozo de la presencia de Dios. Ese es el hombre por el cual tenemos que sentir profunda pena. Así que no sienta eso por mí. Créame, yo me encuentro muy bien. Volviendo a Job, él continúa en el capítulo 10 diciendo, está mi alma hastiada de mi vida. Él vuelve a su miseria, busca una respuesta, pero no está allí, no encontrará la respuesta allí. Así que regresa al desánimo de la vida. Continúa diciendo, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío, y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Job ahora está alegando su causa delante de Dios. Él está diciendo, Dios, yo no sé. ¿Tú puedes ver como yo veo? ¿Tienes oídos? Tú me has hecho, Señor, tú me has hecho desde el polvo. ¿Recuerda esto? Esto para mí es reconfortante que Dios recuerde esto. En el Salmo leemos que porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Salmo 103, verso 14. Usted no es Superman, estimado oyente. Usted no es la mujer maravilla, estimada oyente. Usted es polvo. Usted no es el ser super santo que le gustaría ser. Y que quizá a veces piensa que es. Usted viene del polvo. Usted fue hecho del polvo de la tierra. Dios recuerda eso. Y yo digo, gracias, Padre, por recordarlo, porque a veces yo me olvido. Yo me creo más de lo que realmente soy. Pienso que puedo lograr más de lo que realmente puedo lograr. Comienzo a tener un poco de confianza en mí mismo, un poco de orgullo. Y Dios en su amor viene y me desinfla. Y aquí estoy, fracasado nuevamente con las cosas estropeadas, diciendo, oh Dios, ¿por qué permitiste que me sucediera esto a mí? Estoy tan desanimado conmigo mismo, he tropezado una vez más, he fracasado de nuevo. Y Dios dice, oh, vamos. Para comenzar, tú no eres más que polvo de la tierra. ¿Olvidaste eso? Y sí, Señor. A veces lo olvido, pero a veces le digo, bueno, no lo he olvidado. Pero Dios nos conoce. Conoce nuestra condición. Él sabe que no estamos hechos de metal. Él sabe que estamos hechos del polvo de la tierra. Así que Job le está recordando, y esta es la verdad. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. En el verso 10 dice, no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste, vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Y así continúa delante de Dios argumentando su causa. Él está diciéndole, Dios, yo estoy totalmente confundido, no comprendo la vida, no comprendo las cosas que me suceden. Considera mi aflicción de esta noche. Aquí estoy, Dios, lleno de confusión. Mire, yo me he sentado donde Job está sentado muchas veces, donde solamente he estado confundido con la vida y diciéndole a Dios, considera mi aflicción, Señor. Y así, pidiéndole a Dios que me dé un pequeño respiro, como hizo Job, que le pidió a Dios que le diera un pequeño respiro antes de morir, estando tan confundido. Estimado oyente, este es un punto bastante oscuro,
para que dejemos nuestra lección de hoy y le invito a que usted después lea en el capítulo 10, desde el versículo 16 al 22, y entenderá este comentario que hemos hecho. Así que en la próxima emisión seguiremos adelante. Veremos que la vida es cruda, que de eso se trata de los asuntos básicos de la vida. Usted quizá pregunta, ¿de qué se trata realmente? Cuando usted quita todas las cosas que son banales o accesorias, aquello que tenemos constantemente, uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? Lo tenemos aquí en Job. No siempre es agradable mirarlo. Está lejos de la perfección. Nosotros tenemos necesidades básicas, pero Dios conoce nuestras necesidades profundas y las ve a través de Jesucristo. Por cada clamor que salió del corazón de Job, en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, encontramos una respuesta. Porque Dios en Jesucristo, y esto es importante que usted lo recuerde, estimado oyente, ha provisto para las necesidades básicas del hombre. Y créame, yo estoy tan agradecido a Dios por esto.